Imagina descubrir que una antigua profecía se hace realidad ante nuestros ojos. Un emocionante descubrimiento arqueológico revela la verdad detrás de la construcción de la Nueva Babilonia por el rey Nabucodonosor. Esta sorprendente revelación contradice las creencias previas y arroja luz sobre la historia perdida de un imperio poderoso. ¿Qué pasó para que la verdad finalmente saliera a la luz? La respuesta está en las ruinas desenterradas y en las escrituras históricas que hacen eco de la profecía bíblica. Esto demuestra que la Biblia es verdadera y actual. Venga a descubrir la verdad detrás del mito, la leyenda y la fe que han modelado la historia de la humanidad. Como dijo en Jeremías 51, 58, así ha dicho Jehová de los ejércitos, las anchas murallas de Babilonia serán derribadas totalmente, y sus altas puertas serán quemadas, así los pueblos habrán trabajado en vano, y las naciones se desgastarán por el fuego. La verdad está delante de nosotros, lista para ser descubierta. El descubrimiento arqueológico que confirmó que el rey Nabucodonosor construyó Nueva Babilonia es un hallazgo significativo que tiene implicaciones tanto históricas como bíblicas. En la Biblia, Nabucodonosor es un rey babilónico prominente mencionado en varios libros, incluyendo el libro de Daniel. Sin embargo, durante mucho tiempo, hubo un debate sobre quién fue responsable de la construcción de la Nueva Babilonia, ya que las evidencias arqueológicas eran escasas. La Biblia, específicamente en el libro de Daniel, capítulo 4, describe a Nabucodonosor como un rey poderoso y orgulloso que gobernaba sobre un vasto imperio. Se jactaba de sus logros y de la grandeza de su ciudad, Babilonia. Un versículo clave que describe esta arrogancia es Daniel 4:30, habló el rey, diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder, y para la gloria de mi magnificencia? Sin embargo, el descubrimiento arqueológico confirmó que Nabucodonosor de hecho tuvo un papel fundamental en la construcción de la Nueva Babilonia. Excavaciones y evidencias encontradas revelaron inscripciones y artefactos que apuntan a la participación directa de Nabucodonosor en la construcción de la ciudad. Estos hallazgos contradicen creencias anteriores que sugieren que la Nueva Babilonia fue construida por otro gobernante o en un periodo diferente. Esta confirmación arqueológica no solo valida los relatos bíblicos sobre Nabucodonosor, sino que también proporciona un contexto histórico más preciso sobre la antigua ciudad de Babilonia y su constructor. Esto refuerza la fiabilidad histórica de la narrativa bíblica y muestra cómo la arqueología puede aclarar y complementar los relatos encontrados en las escrituras. Por lo tanto, el descubrimiento arqueológico confirma no solo la existencia de Nabucodonosor como un líder influyente, sino también su contribución significativa a la construcción de la Nueva Babilonia, como se menciona en la Biblia. Esto demuestra la importancia de considerar tanto los registros bíblicos como las evidencias históricas y arqueológicas al examinar eventos y figuras del pasado. Construir la Nueva Babilonia no solo amplió el dominio territorial de Nabucodonosor, sino que también sirvió como una manifestación de su poder y prestigio como gobernante. Deseaba que su ciudad fuera una capital impresionante e imponente, demostrando su capacidad de liderazgo y mando sobre un vasto imperio. La ubicación estratégica de Babilonia, a orillas del río Éufrates y en el centro de importantes rutas comerciales, se ha convertido en un punto crucial de control y comercio en la región. La construcción de la Nueva Babilonia consolidó el control de Nabucodonosor sobre estas rutas comerciales y fortaleció su posición como líder dominante en la región. Nabucodonosor deseaba dejar un legado duradero e imponente para sí mismo y para su imperio. Al construir una ciudad grandiosa y magnífica, esperaba que su reinado fuera recordado y celebrado por generaciones futuras. La combinación de estas fuentes ofrece una visión detallada de las intenciones y ambiciones del rey babilónico mientras trabajaba para erigir una de las ciudades más impresionantes e influyentes de la antigüedad. La Biblia, específicamente el libro de Daniel, proporciona información detallada sobre el reinado de Nabucodonosor y su relación con la ciudad de Babilonia. Antes de que los descubrimientos arqueológicos confirmaran el papel de Nabucodonosor en la construcción de la Nueva Babilonia, las escrituras ya habían indicado esta conexión. El libro de Daniel contiene varias profecías que abordan el reinado de Nabucodonosor y el destino de Babilonia. En Daniel 2, por ejemplo, Nabucodonosor tiene un sueño de una gran estatua,
interpretada por Daniel como representando 4 reinos sucesivos, siendo el primero el reino babilónico, representado por la cabeza de oro. Esta visión enfatiza la grandiosidad e importancia del imperio babilónico, sugiriendo que su construcción fue significativa para el período. Daniel, un personaje central en el libro, era un sabio y consejero en la corte de Nabucodonosor. Fue testigo de cerca del reinado del rey babilónico y de su influencia en la construcción y gobierno de Babilonia. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la construcción de la ciudad, la presencia de Daniel en la corte real sugiere que él estaba consciente y tal vez incluso involucrado en los emprendimientos de construcción de Nabucodonosor. Además de las profecías, el libro de Daniel también contiene narrativas históricas que destacan el poder y la grandeza del imperio babilónico bajo el reinado de Nabucodonosor. Estas narrativas, aunque no se centran explícitamente en la construcción de la Nueva Babilonia, proporcionan un contexto histórico para los logros del rey y su papel en la expansión y el fortalecimiento del imperio. El libro de Daniel también describe eventos que llevaron a la caída de Babilonia y el ascenso de otros imperios, como el imperio Medo-Persa. Estos relatos ayudan a contextualizar la historia de Nabucodonosor y la importancia de su ciudad en la narrativa bíblica. Estas referencias bíblicas, junto con los descubrimientos arqueológicos posteriores, confirman la precisión histórica de los relatos encontrados en el libro de Daniel y demuestran cómo la Biblia ya indicaba la construcción de la Nueva Babilonia por Nabucodonosor antes incluso de la confirmación arqueológica. Al comienzo del libro de Daniel, Nabucodonosor ordena que algunos jóvenes hebreos, incluyendo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sean seleccionados para servir en su corte. Los colocó en un programa de entrenamiento que incluye la alimentación del rey, que era contraria a las leyes alimentarias judías. Sin embargo, estos jóvenes se niegan a comer la comida del rey y a renunciar a su identidad y fe en Dios. Este intento de cambiar la identidad de los jóvenes hebreos puede ser visto como una forma de desafiar la autoridad y la voluntad de Dios, ya que se niegan a comprometer su fe debido a las demandas del rey. Nabucodonosor es descrito en la Biblia como uno de los gobernantes más poderosos de su época, cuyo imperio se extendía por vastas tierras y pueblos. En Daniel 2, 37-38, Nabucodonosor es llamado Rey de Reyes, y se le atribuye la autoridad y el poder que recibió de Dios para gobernar sobre el imperio babilónico. Ese poder y prestigio ciertamente alimentaron su ambición de construir una capital grandiosa e imponente que reflejara su grandeza y autoridad. En varias ocasiones, Nabucodonosor demostró una actitud desafiante contra Dios. En el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor construye una estatua de oro de 60 codos de altura y ordena que todos se postren y adoren a la estatua cuando oigan el sonido de instrumentos musicales. Decreta que aquellos que se nieguen a adorar la estatua serán arrojados al horno ardiente. Esto es un claro intento de imponer su propia voluntad sobre sus súbditos y desafiar la autoridad de Dios. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego se niegan a adorar la estatua y son arrojados al horno, Dios los protege, demostrando su supremacía sobre los dioses paganos y la voluntad de Nabucodonosor. En aquel momento Sadrac, Mesac y Abednego demostraron su fidelidad y confianza al Dios vivo de Israel. Ellos se niegan a obedecer el decreto del rey de adorar la estatua de oro, manteniendo su devoción exclusiva a Yahweh, el Dios de Israel. Permanecen firmes en su fe, incluso ante la amenaza de ser arrojados al horno ardiente. Furioso por la negativa de los jóvenes a obedecer su decreto, Nabucodonosor ordena que el horno sea calentado 7 veces más de lo normal y que Sadrac, Mesac y Abednego sean lanzados dentro de ella. Los soldados que los lanzaron al horno son consumidos por las llamas debido al calor extremo. Mientras Sadrac, Mesac y Abednego están dentro del horno, sucede algo extraordinario. Nabucodonosor, sorprendido, observa no a 3, sino a 4 hombres caminando libremente en medio de las llamas, sin sufrir ningún daño. El cuarto hombre es descrito como semejante a un hijo de los dioses, Daniel 3:25. Esto es ampliamente interpretado como un ángel enviado por Dios o incluso el mismo Jesús para proteger a los fieles hebreos. Ante este milagro, Nabucodonosor es humillado y reconoce públicamente la supremacía y el poder del Dios de los hebreos. Él ordena que Sadrac, Mesac y Abednego sean sacados del horno y confiesa que ningún Dios es capaz de librar como el Dios de Israel.
Aquí tenemos un detalle importante que, esta historia no solo ilustra la fidelidad inquebrantable de los 3 jóvenes hebreos a Dios, sino que también revela la respuesta divina a la fe de los que confían en Él. La protección milagrosa en el horno ardiente demuestra la soberanía de Dios sobre todas las cosas y su disposición a proteger y preservar a aquellos que lo honran. Nabucodonosor a menudo exhibía arrogancia y vanagloria en su reinado. Se jactaba de sus logros, como se ve en Daniel 4:30, cuando dice: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder, y para la gloria de mi magnificencia? Esta declaración revela su arrogancia al atribuir la construcción de Babilonia únicamente a su propio poder y magnificencia, ignorando cualquier contribución divina o esfuerzo colectivo. Nabucodonosor tiene un sueño perturbador en el que ve un gran árbol que crece hasta tocar el cielo y proporcionar alimento y refugio a todos los seres vivos. Un mensajero celestial ordena que el árbol sea cortado, pero el muñón permanece mientras Nabucodonosor es transformado en una criatura semejante a un animal. Este sueño lo perturba profundamente y busca la interpretación de los sabios, que no proporcionan una respuesta. Daniel es llamado para interpretar el sueño del rey. Se niega a dar la interpretación porque sabe que no es una buena noticia para Nabucodonosor, pero eventualmente revela que el árbol representa al propio rey, que será humillado por Dios a causa de su soberbia y orgullo. Daniel advierte a Nabucodonosor que se arrepienta de sus pecados y haga justicia para evitar el castigo divino. A pesar de la advertencia de Daniel, Nabucodonosor no se arrepiente de su soberbia. 12 meses después del sueño, mientras camina en su palacio y reflexiona sobre su grandeza, él declara: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder, y para la gloria de mi magnificencia? Daniel 4:30. Inmediatamente, la profecía se cumple, Daniel capítulo 4 versículo 31 a 32 y 33. Aún estaba la palabra en boca del rey, cuando cayó una voz del cielo: a ti se dice, el rey Nabucodonosor, el reino ha pasado de ti. Y serás quitado dentro de los hombres, y tu morada será con los animales del campo, te harán comer hierba como los bueyes, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres y los da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue quitado de los hombres, y comía hierba como bueyes, y su cuerpo fue mojado del valle del cielo, hasta que creció pelo, como las plumas del águila y sus uñas, como las de las aves. Después de 7 años de humillación, Nabucodonosor finalmente levanta los ojos al cielo y su razón es restaurada. Él alaba y glorifica al Dios de los cielos, reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Dios restaura a Nabucodonosor a su posición como rey de Babilonia y su razón es plenamente restaurada. Nabucodonosor testifica públicamente sobre la grandeza y el poder de Dios, declarando: ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todo lo que él hace es justo, y todos sus caminos son justos. Y él es capaz de humillar a los que viven con orgullo. Daniel 4:37. La historia de Nabucodonosor nos ofrece una profunda reflexión sobre los peligros del orgullo y la soberbia, así como la importancia de la humildad ante Dios. A lo largo de la narrativa, vemos cómo la arrogancia de Nabucodonosor lo llevó a la ruina, culminando en su humillación al ser transformado en una criatura semejante a un animal. Esta historia nos recuerda que incluso los más poderosos e influyentes entre nosotros están sujetos a la autoridad y soberanía divina. No importa cuán alto podamos ascender en términos de éxito o poder terrenal, siempre debemos recordar que todo lo que tenemos viene de Dios. Además, la historia nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la restauración. Después de su humillación, Nabucodonosor reconoció su dependencia de Dios y se volvió a él en arrepentimiento. Como resultado, se ha restaurado y su razón se ha recuperado por completo. Por lo tanto, la lección que podemos extraer de esa historia es la importancia de la humildad, del arrepentimiento y de la sumisión a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar siempre reconocer la soberanía de Dios y buscar una vida de humildad y servicio a los demás, pues es a través de ese camino que encontramos verdadera restauración y paz interior.